Sin embargo, encontramos, como tú ya mencionas, una serie de medidas que son sacadas del sombrero y que parece que no llevan absolutamente a nada. Estamos enlazados vía Zoom con el criminólogo y experto en seguridad pública Nicolás Ceballos Trigoso. Muy buenos días, Nicolás, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, un gusto. El presidente del Congreso ha publicado un comunicado en el que anuncia a raíz de la convocatoria al primer consejo del primer ministro al Consejo de Estado, donde propone, entre otras cosas, la reforma de la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia en apoyo a la Policía Nacional. Y hace una serie de propuestas, como por ejemplo, que hay un fuero especial para policías que abatan delincuentes con arma oficial. Bueno, aparte de cosas obvias, ¿no? Presupuesto para las diferentes instituciones, pero digamos, lo significativo son los cambios constitucionales que se están proponiendo y algo así como el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en relación a este tema. ¿Cuál es la opinión tuya desde un punto de vista legal y constitucional? Mira, una medida como esa desvirtuaría absolutamente la función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están enfocadas, preparadas, entrenadas para trabajar temas de seguridad nacional, pero para la labor de seguridad ciudadana nosotros contamos con una Policía Nacional compuesta por más de 170.000 efectivos. Entonces, más bien sería interesante comenzar a ver propuestas que estén enfocadas en cómo hacemos que esta institución tenga cada vez mayor capacidad para poder responder de forma efectiva a la delincuencia, en lugar de, permíteme el término, de buscarle reemplazos en entidades que tienen una función bastante importante, bastante seria, pero que no tendrían por qué ocupar esa responsabilidad. No, claro, porque es decir, seguimos como yéndonos por las ramas, por así decirlo, ¿no? Es decir, la percepción que uno tiene es que no hay un sentido de una estrategia y lo que se busca son medidas desesperadas y hay que decirlo también efectistas, ¿no? Impresionar a la gente con estado de emergencia, pena de muerte, que entren las Fuerzas Armadas, pero digamos, lo que no escuchas es una propuesta consistente de una estrategia para enfrentar esta situación, ¿no? No, efectivamente, y ahí, si hacemos el símil, seguimos tomando ivermectina, porque estamos tomando medidas que sabemos que no funcionan, que son bien efectistas, que pueden sonar incluso muy populares, pero que a la larga no tienen ningún impacto sobre las condiciones de seguridad de nuestro país. Y lo curioso en esto es que eso ha contrasentido de que hay evidencia de cosas que funcionan. Cuando queremos trabajar, por ejemplo, el asunto de homicidios, está demostrado que lo que funciona es controlar el porte de armas, lo que funciona es fortalecer las capacidades de la policía en investigación de cuáles son las organizaciones criminales, el patrullaje de zonas de alto riesgo. Eso está demostrado, hay mucha evidencia de que eso funciona cuando se quiere trabajar en el control de homicidios. Sin embargo, encontramos, como tú ya mencionas, una serie de medidas que son sacadas del sombrero y que parece que no llevan absolutamente a nada. Claro, yo he recordado en más de una oportunidad la experiencia que hubo en el distrito de San Miguel en la primera gestión de Eduardo Blés, que incluso mereció un reconocimiento en la municipalidad de Miraflores. Se le reconoció por la calidad de las prácticas en relación al tema de seguridad, pero cuando yo recuerdo, le hice la entrevista al alcalde, lo que había hecho era la cosa más simple del mundo, ¿no? Es decir, lo que había hecho es establecer cuáles son los recursos que tienes para enfrentar la crisis en seguridad. ¿Cuántos policías? ¿Cuántos miembros del serenazgo? ¿Cómo incorporar a la gente de las compañías privadas de seguridad, porque hay muchos negocios en San Miguel, e incluso las organizaciones de vecinos, ¿no es cierto? E integrarlos todos en un plan conjunto en función de dividir el distrito en cuadrantes y utilizar todos los vehículos disponibles de la manera más eficiente para que la calle esté controlada. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó en San Miguel? Que todo el mundo estaba en acción alrededor del mismo plan. Apareció un sospechoso, era reportado. Venía la policía y a veces era un pobre hombre buscando una dirección, pero a veces era un sospechoso que se meritaba incluso ser detenido porque no tenía requisitorias o lo que fuera. Pero en todo caso, la señal que le dabas a los delincuentes es que la calle estaba bajo control de la policía en colaboración con todo aquello que pudiera servir. Y funcionó, Nicolás, funcionó, ¿no?
Lo que yo no Sí, entiendo es por qué eso lo hemos perdido, ¿no? Efectivamente, lo que tú mencionas es el inicio de lo que se llama ahora la estrategia de vecindario seguro, que es la estrategia que tiene la Policía Nacional desde más o menos el 2017, enfocada en policía de proximidad y policía comunitaria. Una policía que implica una distribución, como tú describes, de cuadrantes para poder distribuir adecuadamente los recursos y tener lo que cualquier criminólogo te va a decir, un control territorial efectivo de tu zona, de tu distrito, de tu localidad. Eso está demostrado que funciona. Esa estrategia que tú mencionas es una estrategia aprobada por el Ministerio hace muchos años, es parte de la línea de trabajo de la policía, pero la gran pregunta que habría que trasladarle en este momento al sector es ¿cuántas comisarías están poniendo en marcha la estrategia de vecindario seguro en este momento? ¿Cuántas tienen la capacidad de ponerla en marcha con recursos, con personal, con planificación, para poder tener esa respuesta efectiva que mencionas funciona? Y cuando hay municipalidades que siguen esa ruta, San Miguel es un ejemplo buenísimo, Magdalena es un ejemplo también muy interesante en torno a ello, Surco lo ha venido implementando, Chorrillos lo ha venido poniendo en marcha, son alcaldes que se han comprometido con darle soporte a la policía en esa lógica de control territorial y de poder tener un patrullaje mucho más cercano a su comunidad. Eso existe y eso y eso está demostrado que, como tú bien lo mencionas, que tiene efectos positivos. Ahora, el otro tema, es decir, por ejemplo, esto de las motos, una vez más, ¿no? O sea, la percepción que uno tiene es que se está tratando de dar respuestas que son meras reacciones, ¿no es cierto? Como están asaltando y robando celulares o actúan los sicarios, entonces vamos a prohibir que circulen de a dos en las motos. Pero eso no te va a resolver el problema, digamos, y te va a causar un enorme perjuicio a la gente que usa la moto de a dos para transporte familiar, para montones de servicios que se prestan a través de las motos de toda índole, ¿no? Gafiteros, carpinteros, gente que presta todo tipo de servicios y que usa la moto como instrumento de trabajo, pero lo cierto es cuán eficiente va a ser esto realmente para disminuir la criminalidad. Sí, efectivamente, y el congresista Rospigliosi hace unos días hacía un comentario diciendo que como roban en zapatillas, también hay que prohibir las zapatillas, un poco ironizando sobre este tipo de medidas. Hay una discusión, por ejemplo, de que también se sabe que hay muchos robos en mototaxis, entonces, ¿cuál es la lógica que se hace con los mototaxis también? Entonces, la modalidad finalmente solamente es una evidencia de un problema un poco más serio, ¿no? En el año 2012 se puso en marcha esta política en Medellín, en Colombia, que es de donde viene importada esta medida. El año 2019 se hizo un estudio, la Universidad de los Andes hizo un estudio del impacto de esta medida y lo que dice que tienen resultados mixtos, ¿no? Efectivamente ayuda a reducir el robo de motos, ayuda a reducir el robo en moto, pero el impacto inmediato sobre la delincuencia en general es bastante irregular, bastante poco claro. Genera además un desplazamiento del delito, zonas que son controladas, el delito se mueve a otras zonas, pero lo que sugiere el estudio es que la prohibición en sí misma no es el que genera impacto, sino la fiscalización. El hecho de que despliegues una enorme capacidad de policía, serenazgo, para perseguir eso es lo que realmente funciona. Pero eso no requiere necesariamente una norma de prohibición de dos personas en una moto, sino operativos mucho más frecuentes, digamos, para poder hacer ese tipo de controles. Claro, incluso en el mejor momento de la aplicación de esta medida, yo leí el reporte, lo que decían es, bajó el índice de delitos cometidos en motos, pero el índice total de criminalidad no bajó. Es decir, los criminales siguieron actuando bajo otras formas, es decir, ya no iban de dos, era de a uno. O venían grupos, 2, 3 motociclistas de a uno y al final, en fin. Ahora, el tema es que lo que necesitamos es otra cosa, como tú dices, Nicolás, ¿no es cierto? Hay que tomar el control de la calle. Porque si tú tienes el control de la calle y pasan 2 personas en moto, las detienes. Y le vas a causar una incomodidad a gente de trabajo, de familia, sí, es verdad, pero también de esa manera vas a poder neutralizar la acción de los delincuentes que van de a dos en las motos, porque el que es delincuente va a salir corriendo o se va a enfrentar a la policía o lo vas a disuadir de que, digamos, ya no es lo que era, ¿no? Este tema de la impunidad con la que actúan sobre las motos, ¿no? Porque no hay nadie que los controle en la calle. Sí, efectivamente, pero también es clave que sean eficaces las medidas y las sanciones. Y te pongo 2 ejemplos de cosas que han funcionado, ¿no? Cosa número 1 es el tema de hace ya varios años, el uso del cinturón de seguridad, ¿no? No solamente se hizo una campaña, se hizo una acción muy agresiva de poner multas a las personas que no usaban cinturón y como consecuencia de eso hubo un uso mucho más efectivo y se redujo la mortalidad vinculada a accidentes de tránsito.
Un segundo ejemplo es estas fotopapeletas que hay en el Callao. No estoy seguro que todos los que vamos al aeropuerto, hemos ido al aeropuerto en carro, Baja la cuando estamos velocidad. llegando a la altura del peaje, todos, sin falta de uno, bajan la velocidad. Cuando, igual por Javier Prado Foses, en la Marina, cuando tú llegas a la altura, digamos, de ciertas avenidas, ¿por qué? Porque sabes que te va a llegar tu fotopapeleta. Entonces, eso habla de la eficacia de la sanción. Entonces, si tú vas a prohibir las motos, por ejemplo, como se supone en este caso, vas a detener a una persona o dos personas en una moto y le vas a hacer una advertencia para dejarlo pasar, eso es un incentivo absolutamente nulo, ¿no? Entonces, es clave que cualquier medida de ese tipo venga sí o sí acompañada de una respuesta efectiva, concreta, eficaz, de corto plazo, muy rápida y que rompa todo el circuito de impunidad frente a la conducta delictiva. Eso es tal vez uno de los elementos más importantes en esta discusión. Claro, porque deberíamos estar en otra página, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, de manera integral. Y eso plantea el problema de liderazgo, ¿no? Porque eso en gran medida depende. Cuando hemos tocado el ejemplo de San Miguel, ahí fue clave el liderazgo del alcalde, tomar la iniciativa, ¿no es cierto?, junto con el comisario, los comisarios del distrito. Es decir, ver cuánto personal hay, qué gente puede colaborar de serenazgo de las policías privadas de los barrios, cuántos vehículos tenemos, cuántas motos. Si la empresa privada puede aportar con vehículos o si hace falta dinero para gasolina. Por ejemplo, está ocurriendo una cosa absurda. El alcalde de Lima, que según Carlos Bruce, el alcalde de Surco, tiene un problema ya más bien psiquiátrico. O sea, ha entregado motos, por ejemplo, pero se ha olvidado de un detalle. Primero que no entregó las 10.000, sino 4.000, pero el otro día nosotros mostramos en el caso de La Victoria que de las 100 motocicletas que se habían entregado, solo 40 funcionaban porque no tenían personal ni dinero para combustible. O sea, si tú no, si tu plan no es decir, tienes que resolver ese problema, ¿no es cierto? Para poder darle una utilidad a los equipos, a los vehículos dentro de un plan integrado. O sea, está probado que eso funciona, más que medidas desesperadas. Sí, efectivamente, y por ejemplo medidas como esa pueden sonar muy potentes, pero el asunto es cómo la reviste de capacidad de gestión. O sea, 10.000 motos implica tener por lo menos 20.000 conductores. Claro. Y súmale a eso, el cálculo que hace la policía en temas de personal, ¿cuánta gente vas a tener también por periodo de vacaciones? Son casi 22.000 personas, o sea, en realidad es un número significativo. Combustible, mantenimiento, almacenaje y demás asuntos que son parte de eso, no es solamente la compra del aparato, sino de revestir todo el aparato como si fuese el asunto puntual aquí es pensar esto como sistema, como una lógica sistémica. No, está claro. Está claro, pero nuestro problema, Tocayo, es que nuestros dirigentes políticos están pensando en la foto, en la imagen, aparece entregando motos, ya si la moto tiene gasolina, si la moto tiene conductor, no importa, ya hiciste el show para impresionar, en este caso, al electorado, pero en fin. Te agradezco mucho, Nicolás, ha sido muy gentil por atendernos. Nicolás Ceballos ha estado con nosotros, él es criminólogo y experto en seguridad pública, ustedes lo han escuchado.